Hola José. Bueno, Continuando con el tema de nuestro video anterior, del desempeño estadístico, del mapa de desempeño estadístico, tuvimos algunos comentarios y nos gustaría que nos hiciera un pequeño resumen y posteriormente continuar con el tema de la significancia práctica contra la significancia estadística, usando este método. excelente. Mira, con relación a cómo lo haríamos, lo que he pensado en base a los comentarios es trabajar con los primeros dos que ves ahí, la presentación y la inferencia a partir de datos, una especie de repaso. Y luego el tema nuevo sería más ejemplos de Statistical Process Map, unos cuantos ejemplos más, y entonces entramos de lleno en la parte de la significancia práctica versus la significancia estadística, utilizando como base el mismo SPM, ¿no? Así que básicamente ese sería el formato. Si quieres comenzamos. Bueno, entonces empezamos con un repaso de la parte teórica. Como recordarán, estamos hablando de un mapa que utiliza dos rangos de la población. A través de esta presentación vamos a ver varios ejemplos de diferentes tipos de rangos, no solamente el primero. Yo voy a empezar con uno muy sencillo, basado en la distribución normal, pero van a ver ejemplos adicionales, ¿no? Se forman tres tipos de mapas, de los que voy a hablar. Se forman más que de tres tipos. Yo voy a hablar de tres en un inicio, que son bastante generales. Y voy a empezar por el mapa que forma este triángulo como punta de lanza, el tipo 3. Y lo voy a hacer con el modelo normal, ¿no? El primer paso es escoger las coordenadas del mapa, ¿sí? Y eso se hace en base a la especificación. En este caso, una especificación, como verán en la parte de arriba, mínimo 16, máximo 27. Así que lo que queremos es un modelo que nos dé la probabilidad de cumplir esa especificación en un mapa de coordenadas de la población, de desviación estándar y media de la población. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es resolver todos esos puntos. ¿Cómo se hace? Pues vamos a escoger uno de ellos de ejemplo y todos los demás se van a resolver igual, ¿no? Este ejemplo que ven aquí es una media de 22 y una desviación estándar de 2.5. Como verán, aquí está la media y la desviación estándar. Lo que hacemos es que aplicamos un modelo normal con un mínimo de 16 y un máximo de 27, utilizando un ordenador, una computadora, y obtenemos entonces la probabilidad de cumplir la especificación en ese punto. El próximo paso sería repetir esto para todos los puntos, y esto pues se hace de manera automática. Lo que hacemos en el curso es enseñamos cómo esto se hace para resolver todos los puntos. Es importante que no nos confundamos porque algunas especificaciones son de promedios y todos los ejemplos que voy a dar aquí son de datos individuales. Lo que estoy demostrando en pantalla actualmente es, en el caso de que diéramos ejemplos en un curso de promedios, pues utilizaríamos estas fórmulas que transforman la desviación estándar de los individuales en lo que se conoce como el error estándar, lo ven acá abajo, que en esta presentación, para simplificar, pues yo hablo de desviación estándar de promedio, pero estamos hablando de la misma cosa. Así que yo voy a omitir la parte de promedios, me voy a dedicar a individuales para no complicar el concepto, así que va a ser puro individual. Luego de haber resuelto todos estos puntos y clarificando que estamos hablando de individuales, presentamos el mapa finalizado, que como recordarán, pues las alturas en cada punto está representada por colores, donde el 70, menos de 70%, pues todo el área negra. Y el área más alta es 99.9937. Esto corresponde a un PPK de 1.33. En un curso pues explicaríamos cuál es la relación. Típicamente, si ya uno ha trabajado con PPK y conoce este tema, pues no le sorprende ese 1.33, pero en el caso de que fuera necesario, pues
sí lo cubrimos en detalle porque existe esa relación. Y entonces lo que vemos ahora, fíjense en pantalla, es la misma información, pero en forma de 3 dimensiones, donde ustedes verán que la parte alta, esta parte es el área verde, está aquí, que es el área donde queremos el proceso, ¿no? Ahora, es importante tomar en consideración que seleccionar cuán cerca o cuán lejos vamos a hacer este mapa, pues hace la enorme diferencia. Del lado izquierdo tenemos un caso donde acercamos demasiado el mapa y no tenemos el triángulo completo, está incompleto. Y del lado derecho tenemos el triángulo acá arriba y hemos alejado demasiado el proceso. Lo que queremos, y esto también se cubre, ¿no?, en la capacitación, es acercarnos lo suficiente para ver el fenómeno del triángulo y no alejarnos ni demasiado ni quedarnos demasiado cerca. Así ese balance es importante para aplicar este concepto. Bueno, pues básicamente este es el caso tipo 3. Los demás se resuelven igual, lo voy a repasar rápidamente. La vez anterior no les di estos ejemplos. El tipo 2 pues sería empezar punto por punto, pero ahora con un mínimo nada más. Ya no tengo máximo. Como verá, tengo un mínimo, pero no tengo máximo. Entonces el cálculo del área se hace solamente con el mínimo, se resuelven todos los puntos y entonces voy a tener un área que es una parte de esa punta de lanza que ustedes ven aquí. Solamente va a quedar una parte porque estamos hablando del mínimo de la especificación. El máximo no aplica. Pero el resto del concepto es igual, ¿no? Y si estamos hablando de ver esto desde el punto de vista tridimensional, vamos a ver, quizás ahora cuando dé la vuelta lo vamos a ver más claro. Fíjense que esta forma una línea recta y esta forma una línea curva. Ven aquí como que baja. Esa línea curva, lo que he hecho es que me he alejado lo suficiente para notar la curva ópticamente, pero cuando estamos hablando de cantidades bien pequeñitas, pues con esta basta. O sea, no es necesario alejarlo tanto. El sistema de colores nos permite ver la diferencia y pues no la vemos en la línea recta. O sea, no podemos discernir entre un 100% acá arriba y un 99.9 acá abajo. Por eso es que la alejé, para que vean que sí hay una curva si me alejo lo suficiente. Eso todo es en automático. Eso sería para el tipo 2. Y el tipo 1, pues exactamente parecido, ¿no? Ahora estoy trabajando con un máximo de 27, ya no tengo mínimo, y entonces el área bajo la curva es del otro lado. Resuelvo este punto, luego resuelvo todos los demás y obtengo entonces ese otro tipo, pero también se forma la mitad de la punta de lanza y con las mismas características que acabo de describir antes. Así que tendríamos aquí ejemplos para dos lados, máximo y mínimo, o especificaciones que tienen máximo solamente o mínimo solamente. Y acuérdense, este concepto aplica a muchas cosas, no solamente a máximos y mínimos. Estoy yendo paso a paso, ¿no? La parte más sencilla. Luego, para este o para cualquier otro de los modelos que vamos a trabajar aquí, pues vamos a ver la parte de inferencia estadística. Esa la empezamos a ver en el video anterior, pero recibí comentarios sobre que no quedó tan clara, así que vamos a repasar esta. Aquí tenemos una muestra que tomamos del proceso y calculamos a partir de datos reales del proceso el intervalo de confianza de la media, que se mueve verticalmente acá arriba, y el intervalo de confiabilidad de la desviación estándar, que se mueve horizontalmente. O sea, de aquí a acá es desviación estándar y de aquí a acá es promedio, y por eso forma un rectángulo, ¿sí? Eso es importante porque, por ejemplo, si yo tengo el rectángulo en un lugar como este, me permite hacer el resto del trabajo, porque no solamente el rectángulo, viene en una segunda parte, donde voy a trabajar con estas esquinas del rectángulo que usted ve aquí. Esas esquinas son esquinas que vamos a proyectar a la superficie para calcular la cantidad que no cumple el criterio. ¿Y por qué esas esquinas? Porque las otras
tienen mejor desempeño, así que siempre buscamos el peor desempeño, porque si el peor desempeño está bien, todo lo demás está bien. Eso es un principio básico de la validación de procesos. Entonces lo que hacemos es que presentamos esta información en forma tridimensional. Este rectángulo flotando en el espacio, aquí, estas son las dos esquinas del rectángulo. Usted ve esa línea que toca la superficie, esa distancia es el % que no cumple, porque si usted se fija, el resto de la distancia de ahí hasta el piso es el % que sí cumple. De hecho, así que es como se hace la superficie. Así que básicamente lo que hace el método es restar esa diferencia de 100 y nos da el % de criterio que no cumple en esa esquina, que es el peor caso. ¿Sí? Esto es muy superior a los métodos tradicionales de PPK y CPK, porque esos trabajan básicamente con un punto. Algunos trabajan con intervalos de confiabilidad, pero la mayor parte de la gente lo utiliza como un solo punto, y entonces pues podemos tener un CPK perfectamente bien en esta esquina y no sabemos que la muestra proyecta una variación, un lugar de incertidumbre con relación a dónde se encuentra el proceso en la realidad. Y eso es lo que hace el rectángulo, nos da esa incertidumbre. No solamente nos calcula en un solo punto, sino que el resto de la información que necesitamos para tomar buenas decisiones de validación de procesos. Y aquí tengo un caso donde pues el rectángulo queda en el área verde. Y noten que evidentemente está en el área verde porque la cantidad de defectos de ahí hasta donde toca la superficie es bien baja, es mucho menor de un 1%. Cuando ustedes vean esos desempeños, pues además visualmente van a ver que estamos en el área verde. Eso sería excelente, ¿no? Y aquí tenemos bueno, lo que acabo de decir, lo que significa la H. La H significa la esquina superior high y la L significa la esquina inferior. Para que pues, tengamos claro cómo se lee esta gráfica una vez uno la termina. Por eso es que tiene una H y una L. Aquí tengo otro caso, pero intencionalmente tomé datos que produzcan riesgos mayores. Aquí estamos hablando de esta esquina, un 1.47% y casi 0.6%. Una fe de ratas en el video anterior, en algún momento yo lo sumé. No se supone que se sumen, ¿no? Quiero aclarar eso. O sea, el proceso, su peor desempeño en esta esquina, y es imposible que estén las dos esquinas a la misma vez, así que no se suman, es uno o el otro. Así que lo que haríamos sería tomar el peor caso de los dos, y ese sería el peor desempeño posible entre las dos esquinas de ese rectángulo. Así que en este caso el peor desempeño sería 1.47 y no se le sumaría el 0.59. Igual aquí, ¿no? El peor caso pues sería 5.45. ¿Sí? Acá prácticamente son iguales. Ahora aquí aparece un término importante que yo mencioné la vez anterior, y parte de las dudas es si aplica este principio a disolución. La razón es que en el video anterior yo dije que esta era la razón entre el PPK y el CPK. Y eso, pues si uno lo resuelve, se va a dar cuenta que al uno hacer esa división, todo lo que puede hacer imposible de aplicar el CPK para disolución, porque disolución no tiene requisitos de los vasos individuales, es un cálculo general, pues se cancela. Realmente la manera como podemos interpretar esto, y olvidándonos del CPK y el PPK, es que esta es la razón entre la desviación estándar a largo plazo, ¿sí? A largo plazo, dividida entre la desviación estándar a corto plazo, ¿sí? Esa es la razón. O sea que las desviaciones estándar a largo y corto plazo se pueden calcular sin necesidad de tener máximos y mínimos. Por lo tanto, aplicaría a disolución, aplicaría a uniformidad de contenido y a todo lo que se pueda medir con números. No es necesario calcular CPK y PPK porque es la razón de dos varianzas. Y eso también se hace en automático. No es necesario puede entrar en eso porque el algoritmo lo hace en automático. Aquí tengo otro caso. Lo quiero contrastar, muy bajos riesgos de incumplimiento
un índice de estabilidad razonablemente alto, 0.9, cercano a 1, eso es lo que queremos, cercano a 1, y lo contrastamos con el próximo, que también es bajo, pero tenemos un índice de estabilidad menor, y esto es particularmente útil cuando el rectángulo está en el borde, ¿no? Cuando el rectángulo está tan lejos, a pesar de que el proceso sea inestable, y eso pasa con muchos productos farmacéuticos, pues no tenemos una manera de demostrar que a pesar de que esté inestable, pues el riesgo es bien bajo, porque no estamos viendo el desempeño en un mapa como en este caso. La vista del mapa, pues, es mucho más, ayuda a entender lo que está sucediendo. Y podemos entonces darle seguimiento, por supuesto. Lo que se esperaría, si esto es demasiado inestable, es que este rectángulo cambie de lugar frecuentemente. Eso es lo que se esperaría. Y entonces se le daría seguimiento de esa manera, ¿no? Luego vamos a hablar de más ejemplos del SPM, Statistical Performance Map, y luego nos vamos a la parte final, ¿no? Otros ejemplos podría ser el circular, que aplica métodos analíticos. Aquí tengo el caso de la guía, donde se requiere que la pendiente incluya 1, que el intercepto incluya 0, que el R cuadrado no sea menor a 0.98 y que el CB no sea mayor a 0.2. Así que tomando todos esos criterios a la misma vez, pues, por ejemplo, en esta área de 95%, estamos hablando de que se cumplen en el 95% de los casos todos los criterios. Así que para este tamaño de muestra y con esta desviación estándar, pues tenemos este desempeño, lo cual es importante porque, por ejemplo, aquí usted ve, en este 1.3 queda en el área color rosa, que sería esta. Lo que está diciendo es que el 60 al 70% de los casos usted puede tener un método analítico que lo está probando, y esto es importante que lo veamos con Ramón, ¿no? El método analítico pues podría probarse con una variación en la pendiente que no es la que queremos, por eso es que podemos aplicar el concepto del rectángulo y el tamaño de muestra. El tamaño de muestra es importante porque, como verán, pues va a influenciar también en cuán grande es esa área verde. O sea, esta vez se redujo porque la simulación se hizo con una desviación estándar menor, y si es todavía menor, pues estamos hablando de una garantía mayor de que realmente estamos en 0 y en 1 de la pendiente, ¿no? Bueno, para el caso de la disolución en la farmacopea, pues es el tipo 2, son 3 etapas. Esta es la etapa 1 y tenemos la etapa 1. Si estamos en esta área verde, aquí podemos crear un rectángulo, por supuesto, ¿sí? O sea, no se trata solamente de tomar datos, sino es convertirlos a ese rectángulo y aplicarle todo lo que hemos visto anteriormente, a ver si el rectángulo se encuentra aquí o se encuentra acá. Y esto es importante porque aunque los datos estén dentro de especificación, si el rectángulo está en un área de riesgo, pues sabemos que a largo plazo podemos tener problemas. Esa es la importancia de ir un poco más allá. Claro, esto es en etapa 1. Tenemos más oportunidad de pasar. Tenemos la 1 o la 2. Así que el área verde es más grande. Y tenemos el área 1 y 2 y 3. Así que podríamos tener un rectángulo aquí que pasa en la tercera. Pero ese mismo rectángulo acá, pues sabemos que ya tenemos un proceso que va a necesitar más de 6 vasos para probar, y eso no lo tenemos si no aplicamos el concepto del mapa que le estamos demostrando, ¿no? Y eso tiene que ver con productividad, porque pues mientras más rápido aprobemos un lote, mejor. Y esa información usualmente se excluye de la información de validación, y eso es extremadamente útil porque tiene que ver con productividad. El próximo tiene que ver con el valor de aceptación para la uniformidad de contenido. Es de este tipo, que ya lo hablamos. Lo único que en vez de ser máximos y mínimos, pues estamos hablando de un proceso complicado para obtener el valor de AB. Y si el valor de AB excede 15 y se cumple también este criterio, pues entonces pasamos en primera instancia, que son las primeras 10 muestras, que son estas.
Aquí está, aquí están la primera y la segunda, que es ahorita le enseño, el próximo le voy a enseñar solamente la etapa 1. Esto sería 10 más 20 que hacen 30 muestras. Ese sería, aquí es donde vamos a hacer el rectángulo con los datos que vengan del proceso. Y evidentemente, pues si pasa en etapa 1, el triángulo es más pequeño, así que puede suceder lo mismo. Podemos tener un proceso que pasa muy bien aquí, pero que ya sabemos que no va a ser tan confiable de que pase en primera instancia. Así que vuelvo e insisto, esto va mucho más allá del concepto de validación tradicional porque incluye aspectos de productividad, ¿no? Así que pues aquí lo importante es tener claro que esos datos que vienen del proceso pues en algún lugar se van a ubicar en forma de rectángulo y podemos entonces pasar un mejor juicio del proceso en cada una de las etapas críticas, siendo disolución una de las más críticas para la fabricación de sólidos, ¿no? Tabletas. Ahora vamos a hablar de otros tipos de diagramas, de este tipo de diagrama de desempeño. Vamos a hablar de dos tipos de riesgo. El primer riesgo es que los datos provengan de una distribución suficientemente diferente a la normal como para causar un error de importancia práctica, ¿sí?, en la estimación de cuántos datos están fuera de especificación, que tiene que ver con todo lo que he mencionado hasta ahora, ¿no? Porque el modelo está basado en la normal, pero ¿qué pasa si no estamos tomando suficientes datos para demostrar que los datos vienen de una distribución que conocemos, ¿no? En este caso la normal? Y eso se hace también con un mapa de desempeño. O sea, podemos ver las 3 pruebas que da Minitab, ¿sí? Esas 3 pruebas tienen sensitividad diferente a los datos de normalidad, y un diagrama como estos que les he explicado pues permite medir esa sensitividad. Aquí tengo las 3 pruebas que hace Minitab. Voy a hacer un mapa de desempeño, ¿sí? El mapa de desempeño va a tener básicamente estos cuadrantes, y en la parte de la IX lo que voy a poner es 3 distribuciones diferentes, y cada distribución va a ser diferente a la normal. Lo que yo voy a hacer es que voy a retar la prueba de normalidad a ver si realmente se da cuenta cuando hacemos la prueba que los datos vinieron de una población que no es normal, ¿sí? Como podemos generarla de manera simulada, pues podemos hacer eso. Ahora, sin embargo, lo importante aquí es que según me muevo hacia la derecha, la distribución que voy a poner va a ser más retante para las pruebas. Retante quiere decir que más se va a parecer a la normal y por lo tanto es más difícil darse cuenta de que no es normal. Me voy a explicar con lo siguiente, ¿no? La distribución normal es esta. La más retante sería esta, porque miren que es una distribución que se parece a la normal, ¿sí? Una distribución logística que se parece pero no es normal. Una que en extremo es fácil de detectar porque no se parece en nada a la normal, es la exponencial. Y una en punto medio sería esta. Más o menos está entre esta y esta. Así que son 3 retos que vamos a utilizar para el método que da Minitab. Y vamos a ver qué resultados obtenemos. Sí, son 9 casos, ¿verdad? 3 desviaciones, 3 distribuciones contra 3 métodos. Pues aquí vemos que si utilizamos 1200 datos, las 3 pruebas prácticamente son capaces de darse cuenta de que los datos no son normales, a pesar, eso incluye la que se parece más a la normal. Sin lugar a dudas, verán que como la menos sensible es esta, pues esta área es verde, pero no tan verde. Ahí empezamos a notar que con Kolmogorov-Smirnov pues no es tan sensible cuando estamos hablando de muestras relativamente bajas. Que Kolmogorov-Smirnov es excelente si estuviéramos hablando de 5000, una cantidad enorme, pero en 1200 ya empieza a demostrar su debilidad de discernir que esta, que no es normal, pero se parece mucho a la normal, pues es diferente, ¿no? Y voy a cambiar este número aquí varias veces, lo voy a bajar a 600. Ahora ven como si fuera un tsunami de olas que vienen de aquí hacia acá, y entonces quiere decir
que estas pruebas empiezan a demostrar su falta de sensitividad, siendo la Ryan Joyner hasta el momento la mejor de todas. Y aquí tenemos 300 unidades y la sensitividad pues empieza, aquí ya está en el área roja. O sea, fíjense, eso significa, estamos hablando de esto, que solamente en el 30 al 40% de los casos se da cuenta que esta no es normal, ¿sí? Si bajo a 150, pues la situación empieza a empeorar. Si bajo a 90, empieza a empeorar. Si bajo a 30 más, realmente tendría que ser una distribución bien diferente a la normal como esta para que las 3 pruebas más o menos funcionaran bien. Y si bajo a 10, pues ninguna sirve para nada. O sea, eso es importante porque a veces yo veo trabajos de normalidad con 10 datos y eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Estas pruebas no son capaces de discernir en muestras tan bajas. Así que eso sería otra aplicación de los diagramas de desempeño, no tienen que ser los que mencioné. Y hay otra más, por ejemplo, el riesgo de que los datos vengan en una distribución normal y concluyamos que no es así. Este es el caso opuesto, ¿sí? Eso tiene que ver, en el mapa lo van a ver, aquí es las cifras significativas y el coeficiente de variación. Si tú tienes coeficientes de variación bajos, 1 por ejemplo, y solamente tienes 2 cifras significativas, con un CD de 1, pues va a estar en un área roja, y aunque sea normal, la prueba le va a decir que no es normal. Así que con este mapa de desempeño usted puede tener claro cuántas cifras significativas necesita si usted desea hacer una prueba de normalidad. Y en la farmacéutica, por lo general, de 4 para arriba es suficiente. El problema es que 4 cifras significativas no son sitios decimales. Por ejemplo, si yo tengo 0.0051, eso serían 5, perdónenme la letra, pues eso es 2 cifras significativas, ¿no? Los demás son 0. Así que esto pues sería aquí, yo no tendría, como pasa por ejemplo en conductividad, que no tenemos suficientes cifras significativas. Así que todo eso es parte de cómo debemos configurar los equipos para las cifras significativas y pues tienen consecuencias cuando queremos hacer los análisis estadísticos. Y al final pues vamos a irnos sobre la significancia práctica versus la estadística. Ya hablamos de otros modelos de SPM, hay muchísimos más, o sea, estamos desarrollando diferentes modelos, por lo menos uno cada 2 semanas, nuevo. Esto se va a seguir expandiendo porque tiene aplicaciones muchísimas, ¿no? Y en la medida en que pues mis amigos y compañeros compartan información, pues esto lo estaremos aplicando para todos los casos que haga falta, ¿no? En términos de esa última charla, pues yo quiero invitarlos a que a través de ACS pues obtengan este artículo que toca muy en detalle este tema. Yo lo voy a discutir de una manera un poco más simple utilizando el diagrama de desempeño de proceso. Básicamente aquí pues definen la significancia estadística que tiene que ver con un caso donde el efecto que usted está observando no depende de los datos, que los datos sean aleatorios, no es una cuestión al azar, ¿no? Como cuando usted tiene una gráfica de control y hay puntos que están dentro de control que son al azar y hay unos que se salen, y entonces eso sería significancia estadística. Pero hay una que es bien importante, que es la significancia práctica, que tiene que ver con el efecto que va a tener, ¿sí? Y el impacto que tiene en el conocimiento previo. Así que esas dos pues son importantes y se ve claramente con el diagrama que les enseñé en los primeros ejemplos, se va a ver bastante claro. La significancia práctica tiene que ver con la probabilidad de incumplimiento de un requisito que debe ser ponderado para severidad. Aquí ya tenemos, si tenemos significancia práctica, pues estamos hablando de incumplimiento. Y la estadística no necesariamente hay incumplimientos. Lo único que dice es que hay una probabilidad de detectar un cambio que tiene importancia estadística y la cantidad de veces que eso puede estar sucediendo.
pero no necesariamente tenemos datos fuera de especificación, y eso es importante verlo, ¿no? La práctica sí, la estadística no. Por ejemplo, si usted tiene un proceso que está en este lugar, ¿sí? Pues donde puede migrar es hacia arriba. ¿Qué significa hacia arriba? Que la media cambió de lugar, pero la desviación estándar se mantuvo igual. Eso es lo que significa, ¿no? Aquí cambiaron las dos. Aquí cambiaron solamente la desviación estándar subió, pero la media se quedó al mismo nivel. Aquí la media bajó y la desviación estándar subió. Aquí la media bajó, la desviación estándar no cambió de lugar, y así por el estilo, ¿no? Así que son cambios, y como verán, pueden estar en este círculo y ninguno de ellos pasa a este lugar. Así que son cambios de significancia estadística, pero no tienen una aplicación práctica porque todavía estamos bien, ¿no? Por ejemplo, en una gráfica de control, cuando uno configura una gráfica de control, uno la configura a base de unos datos históricos. Y si los datos históricos están ahí, bueno, pues en el futuro, si aplicamos una gráfica de control para medias y vemos que hay puntos rojos en la parte de arriba, eso significa que la población migró hacia arriba, ¿sí? No tenemos ninguna otra evidencia. Y si los puntos rojos están hacia abajo, eso significa que la población migró hacia abajo, ¿sí? Que la media está más bajo, pero la desviación estándar no tenemos información. Si estamos hablando de desviación estándar de los rangos y los puntos están hacia arriba, eso lo que quiere decir es que la media no necesariamente cambió, pero la desviación estándar subió. Ya la desviación estándar de la población no está aquí, está más alta. Y si tenemos un punto hacia abajo, ¿sí? Como usted ve ahí, pues entonces estamos hablando de que la migración fue hacia acá. ¿Qué serían las posibilidades? De más está decir que si usted tiene un caso como este, pues no va a tener ningún problema porque la media no cambió y la campana se hizo más pequeña. O sea, estamos hablando de una desviación. Sin embargo, va a tener puntos rojos en su gráfica y tiene que saber interpretarlo porque a lo mejor está escribiendo una desviación que no tiene ningún sentido, ¿no? Esto sería una oportunidad para mejorar el proceso y no debería considerarse ninguna desviación porque no lo es, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros tenemos un cambio, hemos detectado un cambio desde este punto a este punto y la gráfica de control o la prueba de hipótesis lo detectó, pues tenemos ambas cosas. Hubo cambios significativamente importantes y también prácticamente importantes porque ahora tenemos riesgos de incumplimiento, estamos fuera del área verde. Si la prueba de hipótesis, usted la diseñó con pocas muestras, a lo mejor no va a detectar ese cambio importante, usted va a creer que todo está bien, sin embargo en la realidad, pues no es así, ¿verdad? El proceso tuvo un cambio enorme, pero como usted nunca calculó cuántas muestras necesitaba, pues no se dio cuenta de que había un cambio importante. Por eso es que es importante que antes de hacer cualquier cosa de validación, uno sepa el tamaño de muestra apropiado para detectar los cambios que uno necesita detectar. Y no es correcto depender del estándar militar de calidad. Algunas personas se creen que el estándar militar de calidad es capaz de trabajar con estas cosas. No. El estándar militar de calidad tiene la intención de defectos. Estoy hablando de atributos, ¿no? Así que no están diseñados para esto. Para esto hay que tomar en consideración otras cosas, ¿no? Usualmente ese estándar infla la cantidad de muestras y usted termina tomando muchas más de las que verdad necesita, gastando dinero innecesario. Y que eso sería un tema de algún curso, ¿no? Y si usted tuvo este cambio y la prueba lo detectó, pues sí, hubo un cambio importante estadísticamente, pero no tiene significancia estadística. Aquí, pues, a duras penas, podríamos decir que a lo mejor tiene significancia práctica porque estamos cerca de la orilla, ¿no? Esto sería debatible, pero ciertamente, pues esto es mucho mejor que estar por acá, ¿no? Lo único que si el proceso se queda aquí mucho tiempo, pues otro cambio igual ya nos pone fuera del PPK que queríamos. Y pues aquí teníamos uno que evidentemente no es ni puede tener significancia estadística, pero ciertamente pues práctica sería baja, ¿no? Aquí tenemos un cambio, por ejemplo, de que la desviación estándar se hace más chiquita. Y este es un cambio interesante desde el punto de vista de causa-raíz, porque a lo mejor si sabemos cómo la dispersión se redujo tanto, pues a lo mejor podemos aplicarla para que el proceso cumpla en esta área. En esta área es más segura que esta.
Pero en términos de defectos no tenemos ningún problema de defectos, ¿no? Es solamente, esto tiene que ver con el conocimiento, con la administración del conocimiento, por lo tanto es importante ese tema, ¿no? Aquí vemos pues la interpretación. Y si la prueba de hipótesis no detectó el cambio, pues no tenemos significancia estadística, pero a lo mejor, pues como les decía, podríamos tener significancia práctica si consideramos que esto es un área de riesgo, ¿no? Solamente esa sería la única advertencia, que es muy diferente a estar ya en un área donde realmente tenemos problemas. Así que sería como una especie de alerta temprana. Ahora, esos puntos que les enseñé no aparecen con cruces, aparecen con ese rectángulo que les mencioné, porque el rectángulo es el que se calcula a base de los intervalos de confiabilidad. Y entonces, pues, todo lo que vimos se puede ver de nuevo con el tema de los rectángulos, que dependiendo de su tamaño, pues podemos estar más o menos seguros de dónde estamos. El tamaño de estos rectángulos va a depender del tamaño de muestra y también de la variación de los datos de donde vino la muestra, ¿no? Así que eso pues lo podemos ver con los ejercicios y con los datos que se incluyan en videos posteriores. Aquí vemos de este artículo que les di, si tenemos significancia práctica aquí y también tenemos significancia estadística, como les enseñé por ejemplo, pues definitivamente hay que tomar acción. Pero si tenemos significancia práctica y no tenemos significancia estadística, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es aumentar el tamaño de muestra. Porque por eso es que la estadística no se dio cuenta que había un problema, porque el tamaño de muestra era insuficiente para demostrar que hay un problema real. Y esto es importante porque yo he visto muchísimos protocolos donde simplemente porque no había significancia estadística, nadie evaluó la práctica y estos procesos a la larga van a tener problemas. Sin lugar a dudas, cuando ninguna de las dos existe, ni la práctica ni la estadística, pues no hay que tomar ninguna acción, hay que buscar en otros lugares. Y si tenemos significancia estadística, pero no práctica, pues no hay que tomar acción, simplemente puede venir en el futuro alguna oportunidad. Pero como verán, aquí lo importante es que las dos existan y no como hemos hecho muchas veces en los protocolos, donde nos fijamos solamente en la estadística e ignoramos la significancia práctica que pues, se puede explicar con este concepto. Básicamente, Rubén, eso ha sido una manera bastante rápida de tocar el tema. Espero que pues podamos en un video siguiente ver ejemplos y pues si hay algún comentario, pregunta o nos ponemos de acuerdo en los próximos pasos, pues ya con eso podríamos cerrar esta parte. Muchas gracias, José. Estoy seguro que para nuestros amigos va a ser de mucha utilidad esta información y esperamos con ansia el siguiente video. Perfecto. Y bueno, pues espero que el contenido haya sido de su utilidad y nos vemos en la próxima cápsula informativa. Hasta luego.